La colonización española se caracterizó por presentar una base minero-agrícola. La ciudad de Potosí, la más poblada de América en 1574, con 120.000 habitantes, contaba con un gran centro minero por la explotación de las minas de plata del Cerro Rico de Potosí, convirtiéndose en 1611 en la mayor productora de plata del mundo. En 1561 se instaló en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, la Real Audiencia de Charcas. Este era el más alto tribunal de la corona española, constituyéndose durante algo más de 200 años como uno de los centros más prósperos y densamente poblados de los virreinatos españoles. Es así como el colonialismo español toma asiento en esta parte de América, atraído por los grandes yacimientos de oro y plata que lo convirtieron posteriormente en un país netamente minero. Potosí empezó su decadencia en las últimas décadas del siglo XVIII, al quedar la minería de la plata en un estado de estancamiento, por lo que en 1700 se profundiza la institución de la encomienda para revertir la caída de la economía minera, imponiéndose mayor rigurosidad al trabajo de la mita y al tributo indígena. Como es natural que suceda, al tener una autoridad impuesta por la fuerza donde el abuso y la prepotencia, la imposición de una cultura y religión ajena al de los indígenas, más los servicios obligatorios de la mita y de la encomienda, despertaron con el tiempo un sentimiento de profundo resentimiento y rencor hacia el poder español. Bien sabemos que el periodo colonial se caracterizó por los constantes enfrentamientos entre los realistas y criollos, los realistas que permanecían fieles a la corona y los criollos que estaban en contra del dominio español. Esto trajo consigo a su vez constantes revueltas indígenas como resultado de la fuerte explotación y abuso que sufrían tanto los que trabajaban en las minas como aquellos que ocupaban dichos territorios y que veían cómo la corona española se adueñaba de sus recursos. Estos hechos fueron claves para que el proceso en busca de la independencia se desatara como una de las grandes causas. En 1776, al crearse el Virreinato del Río de la Plata, la Real Audiencia de Charcas, que hasta entonces formaba parte del Virreinato del Perú, quedó bajo su dominio y se crea en dicho territorio las intendencias de Cochabamba, Potosí, La Paz y la gobernación de Mojos y Chiquitos, que se separaron de la intendencia de Cochabamba. Todos estos lugares son lo que hoy en día forman el territorio de Bolivia, con algunas modificaciones por conquistas que se realizaron posteriormente. Se considera para algunos historiadores que la independencia tuvo su origen hacia el año 1780, con los primeros levantamientos indígenas, como sucedió con la sublevación de Chayanta, entre otros que fueron controlados por los españoles, pero que antecedieron a las luchas independentistas del siglo XIX. Años más tarde, en 1809, en La Paz, un grupo de revolucionarios al mando de don Pedro Domingo Murillo lanzan al mundo la primera proclama declarando abiertamente la independencia del Alto Perú del dominio español. Las sublevaciones de las ciudades de Chuquisaca y La Paz de 1809 fueron el punto de arranque de las guerras de independencia hispanoamericanas. Posteriormente, en 1813, aparece en escena Manuel Belgrano, que organiza el ejército para recuperar el Alto Perú en la zona norte de la resistencia realista. Lamentablemente, los realistas triunfan y el objetivo de Belgrano no pudo verse satisfecho, pero los levantamientos en busca de la independencia aún no terminan y son más las figuras que pelean por esta causa. Por ejemplo, Juana Zurduy de Padilla, que como muchas mujeres se incorporó a la lucha y se unió a Manuel Belgrano, dejándolo tan impresionado por su valor en combate que éste llegó a entregarle su propia espada con el que ella triunfó posteriores batallas.
el general José de San Martín y José Rondiú, quienes intentan fallidamente recuperar el Alto Perú en 1815 y 1816. Entre estos años, Tezuela, un general español que había vencido a Rondiú, realiza una campaña sangrienta para poner fin a estas ansias de independencia que tenían tantos caudillos y arrasaron con poblados enteros, matando a docenas de personas. Estos fueron años sangrientos por la independencia. Luego, en 1824, Bolívar, quien había derrotado en variadas ocasiones a los realistas, ayuda a Antonio José de Sucre, que ideó la batalla de Ayacucho, logrando con ella vencer el dominio español y finalmente alcanzar tan ansiada independencia. Las campañas libertadoras de José de San Martín y de Simón Bolívar fueron quienes concretaron las acciones y consumaron victorias criollas en los países sudamericanos. El 6 de agosto de 1824, Bolívar encontró a los españoles divididos y organizó prontamente un ejército formado por colombianos y peruanos, con quienes derrotaron al ejército español del general Canterac en los campos de Junín. Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final de Ayacucho. Los jefes españoles Canterac, Valdés y La Serna, reunidos en Cusco, decidieron reorganizar sus fuerzas y salieron al encuentro de los vencedores de Junín. José Antonio de Sucre, por encargo de Bolívar, decidió continuar la campaña militar en el Perú. Y el 9 de diciembre de 1824, los patriotas lograron una espectacular victoria en las llanuras de Ayacucho. Con la capitulación del virrey La Serna, se reconoció la independencia del Perú y de América. Luego, el triunfo de Ayacucho y siguiendo instrucciones de Bolívar, el general Sucre entra en territorio boliviano el 25 de febrero de 1825. Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Cinti ya se hallaban en poder de los revolucionarios. El 9 de febrero de 1825, Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la nación. Convocada a la Asamblea Deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana, por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Cesano, junto a una comisión, redactó el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín, ganada por Bolívar. Hoy me he dirigido al Senado de la República diciendo que la paz del Perú, que han logrado nuestras armas por la gloriosa batalla de Ayacucho, ha terminado la guerra del continente americano. El 6 de agosto de 1825, finalmente se proclama la República y se suscribe en el primer Congreso Nacional el Acta de la Independencia Total, sin vínculo con otras naciones vecinas y sin dependencia de ningún tipo de otras potencias. El acta, en su parte expositiva, dice, en tono vibrante: el mundo sabe que el Alto Perú ha sido el continente de América, el altar donde se vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba de los últimos de los tiranos. Los departamentos del Alto Perú, añade en su parte resolutiva, protestan a la faz de la tierra entera que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos. Mediante un decreto se determina que el nuevo Estado llevará el nombre de Bolívar, en homenaje al Libertador, quien a la vez es designado padre de la República y jefe supremo del Estado. Bolívar agradece estos honores, pero declina la aceptación de la presidencia de la República, para cuyo cargo insinúa el nombre del general José Antonio de Sucre. El 18 de agosto, a su llegada a La Paz, hubo una verdadera manifestación de regocijo popular. Jamás país alguno rindió mayor homenaje a un hombre. La misma escena se repitió cuando el Libertador llegó a Oruro, después Potosí y finalmente Chuquisaca. Bolivia nació a la vida independiente con los territorios que corresponden a la Real Audiencia de Charcas de la época colonial.
comprendía 4 provincias convertidas en departamentos: La Paz, Chuquisaca, con capital Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Posteriormente se creó el departamento de Oruro. Desde su emancipación, Bolivia se sumergió en un estado crónico de revoluciones y guerras civiles, para luego pasar por un largo periodo de tiempo por gobiernos de facto que coartaron en gran medida la libertad que la población había creído ganar. Actualmente, nuestro país lleva a la cuenta apenas 3 décadas de democracia. En un país caracterizado por la inestabilidad política y la falta de institucionalidad, este es un hecho verdaderamente extraordinario. Y aunque ejercer el voto de manera libre e informada es el principal requisito de la democracia, existen otras condiciones que deben cumplirse para que una sociedad pueda decir que vive efectivamente en un régimen democrático, como es el de la responsabilidad, honestidad y compromiso en cada una de las decisiones que afectan de alguna u otra forma el destino de nuestro país. Como verdaderos bolivianos, debemos empezar el camino a la cima que nos lleve y nos transporte a la luz que ilumine el camino y el sendero del triunfo. ¡Viva el 6 de agosto! Quiero pegar un grito de ¡Viva Bolivia libre y soberana! después de siglo y medio de humillación.